Nunca imaginé que ese sería el peor día de mi vida. Era una mañana como cualquier otra. Apenas había salido el sol y yo ya estaba levantada, preparando café para mis nietos. La tetera silbaba en la cocina cuando oí que llamaban a la puerta. 3 golpes fuertes, de esos que nadie da a menos que sea para anunciar un desastre. Antes de que pudiera abrir la puerta, la echaron abajo. Hombres uniformados, armados, con expresiones que parecían transmitir rabia y desconfianza. Intenté preguntar qué pasaba, pero no me salía la voz. Solo pude mirar asustado a los ojos de mis nietos, que de repente presenciaban la escena más humillante de mi vida. Me jalaron del brazo con tanta fuerza que casi caigo al suelo. El peso de mi edad me hizo perder el equilibrio, pero en ese momento ni siquiera eso importó. Me esposaron ahí mismo, en medio de la habitación, delante de mis hijos, delante de mis vecinos, que empezaron a salir a ver el escándalo que estaba ocurriendo justo ahí, frente a mi casa. «¡Sabes muy bien lo que hiciste!», gritó uno de los policías con un tono que me atravesó el alma como un cuchillo. Intenté decir que no sabía nada, pero cada vez que abría la boca, era como si mi voz no importara. Me empujaron escaleras abajo, sin zapatos, sin ninguna explicación. Mientras el coche patrulla se alejaba a toda velocidad, miré por la ventana trasera y vi las lágrimas correr por sus rostros. El más pequeño sostenía al perro en brazos, intentando comprender por qué se llevaban a su abuela como si fuera una delincuente. En ese momento lo único que sentí fue miedo, vergüenza y una pregunta que seguía martilleándome la cabeza. ¿Por qué me pasa esto? Lo que no sabía, que la verdadera razón aún estaba por revelarse, y lo que vendría después sería aún más devastador. Antes de sumergirte en esta historia, quiero hacerte una sincera invitación. Este canal no se trata solo de injusticias y giros inesperados, sino de personas reales, como tú y yo, que fueron arrojadas al abismo sin entender por qué. Aquí, cada historia es un intento de dar voz a quienes fueron silenciados, de reconstruir una dignidad que les fue arrebatada y de demostrar que, incluso cuando todo el mundo te señala con el dedo, todavía hay un camino a la esperanza. Si crees que todo ser humano merece ser escuchado antes de ser juzgado, si alguna vez has sentido el dolor de no ser creído, o si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, este canal también es para ti. Suscríbete ahora, activa la campanita y dale a me gusta, porque aquí cada historia es más que un video. Es un grito de resistencia, una súplica de justicia y un abrazo para quienes alguna vez se han sentido demasiado solos. Antes de que todo esto pasara, mi vida era sencilla, pero era mía. Me levantaba temprano todos los días, preparaba café con ese aroma maravilloso que se extendía por toda la casa y me aseguraba de poner la mesa con esmero. Mis nietos siempre decían que era la mejor abuela del mundo. Y, en cierto modo, yo lo creía. Lo hacía todo por ellos. Mi rutina era casi siempre la misma. Después de desayunar, regaba las plantas del porche, ponía música en la radio, de esas que traen buenos recuerdos, y me sentaba en la mecedora a observar el movimiento de la calle. Conocía a cada vecino por su nombre, sabía quién se mudaba, quién había tenido un bebé, quién se peleaba con quién, porque así de pequeños son los barrios, todos se conocen. Nunca he sido una persona problemática, al contrario, siempre he sido una persona pacífica, una trabajadora incansable, una madre dedicada y una abuela presente. Nunca he tenido antecedentes policiales, nunca me han llamado a declarar, ni siquiera he pisado una comisaría. Mi única preocupación era mantener a mis nietos alejados de los problemas, enseñarles el valor de la honestidad, el respeto y una vida digna. La gente me veía como esa ancianita de pelo recogido, sonrisa amable y gran corazón. Muchas veces ayudaba a los vecinos con canastas de comida, cuidaba a los hijos de otras madres mientras trabajaban e incluso prestaba dinero cuando alguien lo necesitaba. En la iglesia me llamaban Doña Esperanza. El nombre se me quedó porque siempre decía que la fe podía mover montañas y que necesitábamos creer que vendrían días mejores. Mi relación con mi hermana siempre ha sido complicada. Nunca hemos sido muy cercanas. Aunque compartimos la misma sangre y tenemos rostros parecidos, nuestras decisiones de vida siempre han sido diferentes. Mientras yo me dedicaba a mi familia, ella
Bueno, siempre estaba metida en problemas, pero aún así, nunca imaginé que algo que hiciera pudiera repercutir en mí. Viví mi vida, cuidé de mi familia y mantuve una sana distancia entre nosotros. Pensé que era suficiente para protegerme de cualquier problema que ella pudiera causar, pero ese día todo cambió. Ocurrió lo que menos esperaba, y tan rápido, tan cruelmente, que incluso hoy, al cerrar los ojos, todavía oigo el sonido de las esposas. Todavía siento el frío de esas manos tirando de mí. Todavía veo las caras asustadas de mis nietos, sin entender por qué se llevaban a su abuela como si fuera una delincuente. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo, era que una firma, un simple trozo de papel escondido entre viejos documentos, fue el detonante de toda esta tragedia. Un detalle ignorado durante años y que ahora aparecía como la clave de un plan que alguien muy cercano a mí ya había estado planeando en silencio ante mis narices. Mi hermana siempre ha sido lo opuesto a todo lo que yo creía. Desde pequeña, eligió caminos que solo trajeron dolor y confusión a nuestra familia. Mientras yo ayudaba a mi madre con las tareas del hogar, ella vivía en la calle, juntándose con la peor gente. Los vecinos decían que era impulsiva, testaruda y descontrolada. Y por desgracia, tenían razón. Pasaron los años y mientras formaba una familia, también estuvo llena de problemas, peleas, discusiones, relacionarme con gente peligrosa. Y por mucho que intentara distanciarme, por mucho que siguiera adelante con mi vida, nuestros lazos de sangre siempre significaban que, de vez en cuando, nuestros caminos se cruzarían, siempre de forma dolorosa. Lo peor de todo es que nos parecíamos muchísimo físicamente. Mucha gente decía que de espaldas nadie podía distinguir quién era quién. Incluso de frente, con el pelo recogido y a distancia, hasta los familiares podían confundirnos. Nunca imaginé que este parecido se convertiría algún día en la mayor trampa de mi vida. La habían arrestado antes, por problemas menores, robos, peleas de bar, pero siempre encontraba la manera de escapar, esconderse o culpar a alguien más. Y yo, desde lejos, simplemente observaba, con esa opresión en el pecho de quien sabe que tarde o temprano todo estallaría. Tuvimos muchos desacuerdos a lo largo de los años. Siempre me decía que yo era la hija perfecta, que todos me defendían y que ella era la oveja negra de la familia. Evitaba la confrontación, intentaba mantener las distancias. Sabía que si me involucraba demasiado, acabaría lastimándome. Lo más irónico es que, incluso con toda esta historia, nunca se me pasó por la cabeza que un día me verían como ella, que pagaría por un error que ni siquiera cometí, solo por nuestras caras, nuestra genética, una mala suerte que parece escrita por las manos del destino. Durante ese tiempo estuvo desaparecida. Nadie sabía dónde estaba, ni sus vecinos, ni sus amigos. Decían que estaba involucrada en algo grave, pero nadie sabía con certeza qué. Y mientras yo seguía con mi rutina, ella, en las sombras, estaba a punto de cometer el error que cambiaría mi vida para siempre. Lo que no imaginé es que en las siguientes horas, todo su pasado, todas las decisiones equivocadas, toda la confusión, caerían sobre mí como una avalancha, de esas de las que ni siquiera tenemos tiempo de huir. Pero lo que nadie sabía es que mientras ella desaparecía entre las sombras, un documento falso, una denuncia anónima y una cruel coincidencia se alineaban como piezas de un rompecabezas diabólico. Y cuando todo encajó, era demasiado tarde para demostrar que yo no era ella, porque ese día la justicia decidió arrestar al rostro y no a la verdad. El día de mi arresto empezó como cualquier otro. El olor a café recién hecho aún inundaba la casa y los nietos corrían por la sala jugando con el perro. Estaba sentado en la mecedora, mirando por la ventana cuando oí el sonido de sirenas a lo lejos. Al principio, no le di mucha importancia. Aquí en el barrio, ese tipo de sonido era común de vez en cuando, pero ese día, el sonido parecía más cercano, más urgente. De repente, oí un frenazo frente a mi puerta. El corazón me latía con fuerza. Antes de que pudiera levantarme de la silla, oí unos golpes fuertes. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba.
Mis nietos dejaron lo que estaban haciendo y me miraron asustados. Me levanté con las piernas temblorosas y fui hacia la puerta. Cuando la abrí, todo pasó demasiado rápido. 3 policías irrumpieron en mi casa como si entraran en la de un peligroso delincuente. Gritaron mi nombre completo, me apuntaron con sus armas y me dijeron que levantara las manos. Apenas podía respirar. Intenté preguntar qué pasaba, pero la única respuesta que obtuve fue el sonido de las esposas al apretarme las muñecas. Los chicos empezaron a llorar. El mayor intentó agarrarme la ropa, pidiendo a los policías que me dejaran en paz. Uno de ellos lo apartó. Grité, supliqué, dije que había un error, pero nadie me escuchó. Me arrastraron por la acera como si fuera un delincuente muy peligroso. Los vecinos salieron de sus casas, abrieron las ventanas, levantaron los celulares para grabar. Sentí las miradas de todos, algunas de lástima, otras de juicio. Gente con la que crecí, mirándome como si fuera un monstruo. Al subir a la furgoneta policial, la desesperación me invadió. Las lágrimas caían sin parar. Me temblaba el cuerpo, la cabeza me daba vueltas y el miedo, el miedo, parecía gritar en mi interior. Intenté respirar, pero parecía que no había suficiente oxígeno en ese coche sucio y sofocante que olía a cigarrillos rancios. De camino a la comisaría, solo podía pensar en una cosa. ¿Qué hice? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué nadie me escucha? Intenté preguntarle al policía que estaba espilta a mi lado, pero me miró de reojo y me dijo con frialdad: «Te toca a ti, ahora acéptalo». Sus palabras fueron como cuchillos que me apuñalaban el alma. Ni siquiera sabía de qué me acusaban. No tenía ni idea de dónde había empezado todo, pero algo dentro de mí me decía que algo muy serio se escondía detrás. Y lo peor, presentía que esta sería solo la primera de muchas humillaciones. Cuando el coche se detuvo frente a la comisaría, sentí mariposas en el estómago. Mis piernas apenas respondieron, pero me sacaron con fuerza. La verja de hierro se abrió, con un crujido que parecía anunciar el comienzo de una pesadilla. Y fue allí, en ese momento, que me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo que experimentaría en las próximas horas superaría cualquier pesadilla que hubiera soñado, porque dentro de esa comisaría sería tratado como el peor de los criminales. En cuanto crucé la puerta de la comisaría, un fuerte olor a moho y humo de cigarrillo me inundó la nariz. La habitación estaba oscura y sofocante, con paredes descascarilladas y sillas rotas. Apenas podía mantenerme en pie. Las esposas ya se me habían clavado en las muñecas y me temblaban las piernas como nunca. Los policías me empujaron a una pequeña habitación, con una mesa oxidada y una bombilla tenue colgando del techo. Me dejaron allí durante horas, sin agua, sin comida, sin ninguna explicación. El tiempo parecía haberse detenido. El reloj de la pared se había detenido, como si el tiempo mismo me hubiera abandonado. Con cada llave en el pasillo, mi corazón se aceleraba pensando que alguien por fin vendría a escucharme, pero era solo otro policía que pasaba, ignorando por completo mi presencia. Cuando por fin abrieron la puerta, entró una detective de mirada fría. Sin presentarse, empezó a hacerme preguntas como si ya fuera culpable. Me preguntó dónde había estado la noche anterior. Dijo que tenían testigos que me habían situado en la escena de un crimen. Yo, completamente perdida, solo pude responder que me había quedado en casa con mis nietos, pero no parecieron creerme. Su tono se volvió cada vez más agresivo. Golpeó la mesa y me acusó de mentir. Dijo que las cámaras de seguridad mostraban claramente a una mujer con mis rasgos huyendo de la escena del crimen. Cuando me trajeron las fotos para que las viera, mi mundo se derrumbó. La imagen estaba borrosa, de mala calidad, pero era imposible negar. Esa silueta, ese pelo, su forma de caminar, se parecía muchísimo a mí. En ese momento, me di cuenta de la magnitud de la trampa en la que había caído. Intenté explicar que tenía una hermana que era prácticamente mi copia, que todos en el barrio sabían del parecido, pero nadie quería escucharme. Me miraban con desdén, como si estuvieran seguros de mi culpa. Tras horas de interrogatorio me llevaron a una celda. El suelo estaba frío, sucio y olía a orina y desesperación. Las demás mujeres me miraban con curiosidad, algunas con lástima, otras con esa mirada que dice:
ha llegado otro criminal. Me senté. En un rincón me abracé las rodillas y lloré como no lo hacía desde niña. Miedo, angustia, rabia, todo se mezcló en mi interior. Solo podía pensar en mis nietos, sola en casa, sin saber dónde estaba. Con cada minuto que pasaba, la idea de que mi vida pudiera terminar allí se hacía más real. Me preguntaba si alguien de mi familia ya lo sabía, si estarían haciendo algo para sacarme de allí, si al menos alguien creía en mí. El sonido de las puertas de hierro al cerrarse, los gritos de otros reclusos, el sonido de las llaves, todo parecía una película de terror, pero era mi realidad. En ese momento entendí que lo peor era no estar ahí. Lo peor era no saber cuánto tiempo duraría eso. Y fue precisamente en esa oscuridad emocional que una nueva noticia me golpeó como un puñetazo, algo que cambiaría por completo el curso de esa historia. Mientras yo enfrentaba la pesadilla dentro de esa fría celda, mi familia afuera también vivía un drama que parecía no tener fin. Cuando mis hijos se enteraron de mi arresto, estaban completamente desesperados. Mi hijo mayor salió del trabajo en pleno día y corrió a la comisaría, intentando comprender qué estaba pasando. Mi nuera, desesperada, tuvo que dejar a sus nietos con una vecina mientras buscaba un abogado que aceptara el caso sin pago por adelantado, porque nunca tuvimos dinero ahorrado para afrontar una situación así. Los vecinos, algunos que siempre me habían llamado amigo, ahora murmuraban en las esquinas. Ya corría la voz de que llevaba mucho tiempo involucrado en fechorías y que por fin la verdad había salido a la luz. Mis nietos, pobrecitos, no paraban de preguntar por mí. El más pequeño lloraba sin parar. No quería comer, no quería ir a la escuela, solo preguntaba cuándo volvía la abuela. El mayor intentó ser fuerte, pero las lágrimas caían escondidas en la esquina de la cama por la noche, cuando creía que nadie lo veía. Mi hija menor, que vivía en otra ciudad, tomó el primer autobús y vino corriendo. Llegó a la comisaría con los ojos enrojecidos, gritando mi nombre y exigiendo una explicación. Pero la respuesta que escuchó fue la misma que yo había recibido horas antes. Sabe muy bien lo que hizo. El abogado, que lograron encontrar, un hombre sencillo pero bondadoso, lo intentó todo para hablar conmigo. Se enfrentó a la policía, cuestionó las acusaciones y pidió acceso a la investigación, pero solo encontró puertas cerradas y respuestas vagas. Dentro de la celda, empecé a perder la noción del tiempo. Las horas se convertían en días, los días parecían semanas, la comida escaseaba y era mala, y el frío de las mañanas me hacía acurrucarme en un rincón, intentando contener las lágrimas para no mostrar debilidad frente a las otras mujeres que estaban allí. Mi familia, afuera, tampoco podía dormir. Revisaron documentos, buscaron testigos, lo intentaron todo para demostrar que estaba en casa esa noche, pero cada intento parecía chocar contra un muro invisible, como si el destino hubiera decidido que tenía que pasar por eso. Mientras tanto, mi hermana, la verdadera culpable, seguía desaparecida. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que había huido de la ciudad, otros creían que se escondía en casa de alguien, pero lo cierto es que, mientras yo pagaba por un crimen que no cometí, ella seguía libre. Y fue precisamente en el punto álgido de esta desesperación colectiva, cuando la esperanza empezaba a desmoronarse, que una información inesperada llegó a mi hija, una pista, una conversación, una confesión, algo que podría cambiarlo todo. Y sería este descubrimiento el que iniciaría el cambio que todos estábamos esperando. Fue una tarde sofocante. Mientras aún estaba encerrado en aquella celda sofocante, que todo empezó a cambiar. Mi hija, agotada tras días sin dormir, recibió una llamada inesperada de una amiga de la infancia. Era una mujer que conocía a nuestra familia desde hacía años y que casualmente se despidió. Había cruzado con mi hermana unos días antes de mi arresto. Durante la llamada, esta amiga me contó que mi hermana se escondía en casa de un conocido en un barrio lejano y que en una conversación un tanto agitada había soltado algo que parecía una confesión. Dijo que había hecho algo realmente estúpido y que alguien de la familia lo estaba pagando en su lugar. Mi hija no lo pensó dos veces. Levantó el teléfono, llamó a esta persona
y le rogó que le diera más información. Al principio, la mujer dudó, temerosa de involucrarse, pero ante la desesperación de mi hija, accedió a programar una reunión. Se encontraron en una plaza y allí, esta amiga reveló que había grabado parte de la conversación con mi hermana, un audio breve pero directo. En él, se oía claramente la voz de mi hermana diciendo: «Tendrá que aguantar unos días. Luego todo se resolverá. Solo necesito un tiempo para desaparecer». La indignación de mi hija fue inmediata. Temblaba de rabia al oír esas palabras. Con el celular en la mano, corrió hacia el abogado. Este, a su vez, se apresuró a adjuntar el audio al caso y llevárselo directamente al policía a cargo. Yo, por dentro, seguía sin saber nada. Pero ese día me di cuenta de que algo era diferente. El comportamiento de los policías cambió. Empezaron a mirarme con menos desprecio. Las conversaciones en los pasillos se volvieron más agitadas y, por primera vez en días, un rayo de esperanza comenzó a surgir en mí. En ese momento, aún sin saber exactamente qué estaba pasando afuera, sentí que la verdad finalmente estaba comenzando a salir a la luz. Pero lo que nadie esperaba es que aún con estas pruebas en la mano, las autoridades todavía se resistirían a liberarme y la batalla para recuperar mi libertad apenas comenzaba. Cuando mi abogado llegó a la comisaría con la grabación en la mano, sentí algo que hacía mucho que no sentía: esperanza. Era como si alguien por fin hubiera logrado romper ese grueso muro de silencio, abandono, injusticia. Era serio, directo, con una expresión que mezclaba indignación y determinación. Entró en la comisaría con paso firme y, sin rodeos, presentó el audio que podría cambiarlo todo. Era la voz de mi hermana, no una confesión directa, pero suficiente para demostrar que hubo manipulación, mentiras y un plan cuidadosamente elaborado para incriminarme. Mi abogado me explicó cada detalle. Habló de su historial, sus incidentes previos, las veces que había usado documentos falsos, se había visto involucrada en delitos menores y cuánto había causado problemas nuestro parecido físico. Demostró que en ese caso, el parecido se usó como arma, que yo estaba pagando por algo que nunca cometí, y aún así, el agente permaneció impasible. Escuchó, tomó notas, asintió en silencio, hasta que finalmente respondió: «Analizaremos esto con calma, pero por ahora permanece bajo custodia». Esas palabras me destrozaron profundamente. Fue como recibir otro puñetazo en el estómago. Ya estaba emocionalmente agotado, con el cuerpo débil, el alma herida. Saber que incluso con una grabación real, incluso con pruebas que indicaban claramente el error, seguiría allí, tras las rejas, fue devastador. La frialdad del sistema me golpeó fuerte. No bastaba con ser inocente. Tenías que demostrar día tras día que no eras culpable, incluso cuando todos ya lo habían decidido. Mi hija y mi abogado, sin embargo, no se desanimaron. Al día siguiente, presentaron un recurso de habeas corpus. Empezaron a hacer todo lo posible. Buscaron el apoyo de periodistas, ONG de derechos humanos y personas influyentes locales. Usaron redes sociales, blogs y radios comunitarias. Empezaron a contar mi historia no como un caso cualquiera, sino como el retrato de una injusticia que le podía pasar a cualquiera. Y, poco a poco, la ciudad empezó a conmoverse. Vecinos que antes me miraban con recelo, empezaron a dejarle notas de apoyo a mi hija. Un vecino incluso organizó una pequeña vigilia en la plaza principal, exigiendo justicia. La gente empezó a darse cuenta de que algo andaba muy mal en este proceso. Dentro de la celda, el ambiente era diferente. Podía oír a los demás reclusos hablar de mi caso. Algunos me trataban con respeto, diciendo que me apoyaban. Otros se reían, dudaban, decían que esto no llevaría a nada, que a la justicia no le importan personas como nosotros. Y, en el fondo, una parte de mí temía que tuvieran razón, pero otra parte, la que aún creía en el valor de la verdad, insistía en continuar. Con cada nueva visita del abogado, con cada nueva información, alimentaba la esperanza con las pocas fuerzas que me quedaban. Mientras tanto, mi abogado recopilaba documentos, testimonios, grabaciones, fotos y testigos.
Incluso el panadero de la calle declaró que me vio el día del crimen, lejos del lugar de los hechos. Doña Marta, la vecina a la que ayudé la mañana de todo, grabó un video diciendo que había pasado horas cuidando a su madre y que me sería imposible estar en otro lugar. Todo se estaba recopilando, organizando y archivando. Mi hija no se movía de la comisaría. Dormía en el banco de recepción. Se despertaba con dolor de espalda, pero no se iba. Quería ser la primera en enterarse si algo cambiaba. Llevaba a mis nietos a verla los fines de semana. Escribían cartas, dibujaban corazones, se enviaban besos en las grabaciones. Esa era mi fuerza. Era lo que me impedía desmoronarme por completo. Y entonces, tras días de silencio, tensión e incertidumbre, por fin se programó una audiencia. Recuerdo ese día como si fuera ahora. Me despertaron temprano y me esposaron, con la misma frialdad de siempre. Los guardias ni siquiera me miraban a los ojos. Me llevaron al juzgado con la cabeza bien alta, pero con el corazón acelerado. Cada paso en esa sala era como caminar sobre metralla. Me dolía, pero no podía parar. Me senté en el banco y miré a mi alrededor. Reconocí algunas caras conocidas en los últimos asientos. Vi a mi hija, con los ojos enrojecidos y la expresión firme. Vi al abogado ordenando los papeles en su maletín, como si preparara un escudo contra todas las mentiras que allí se dirían. Vi al juez hojeando los documentos lentamente, con esa mirada cansada de quien lo ha visto todo, menos mi verdad. Y entonces, el silencio invadió la sala. Me llamaron. El abogado volvió a presentar todo, esta vez ante un nuevo juez. Repitió cada detalle con claridad, reprodujo la grabación de audio, leyó las declaraciones y mostró los documentos. El juez escuchó, tomó notas, hizo preguntas, volvió las páginas, y cada vez que levantaba la vista y se encontraba con la mía, sentía algo diferente. Era como si, por primera vez, alguien me estuviera escuchando de verdad. En ese instante, supe que mi vida entera dependía de la decisión que se tomaría en los próximos minutos. No había nada más que hacer. Tenía que confiar, tenía que resistir, tenía que creer que, después de tanto tiempo siendo tratado como culpable, la justicia finalmente decidiría abrir los ojos. Y lo que pasó, en el instante siguiente, cambiaría todo. El juez guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Hojeó los documentos con expresión seria, mientras yo permanecía allí sentado, con manos temblorosas, intentando contener las lágrimas que insistían en caer. Mi abogado mantenía la mirada fija en él, esperando alguna señal de que todo esto finalmente llegaría a su fin. El aire en la sala parecía quieto. Era como si todos contuvieran la respiración, conmigo, esperando una respuesta que pudiera cambiar el curso de todo. Cuando levantó la cabeza y me miró, casi se me paró el corazón. Su mirada era firme pero no cruel. Sus palabras fueron pocas, pero tenían un peso que solo quienes han visto sus vidas suspendidas por la injusticia pueden comprender. A la luz de las nuevas pruebas presentadas y considerando la duda razonable sobre la autoría de los hechos, este tribunal ordena la libertad inmediata del acusado. Por un momento no entendí. Fue como si mi mente se hubiera congelado, como si el tiempo se hubiera detenido a mi alrededor, dejándome suspendida entre la realidad y un sueño que temía creer. Tuve que mirar a mi abogado a la cara, que sonreía por primera vez en días, para asegurarme de haber oído bien. Me tomó la mano, me la apretó con fuerza y simplemente susurró: «Te vas a casa». Todo mi cuerpo se hundió de alivio. Sentí que mis piernas flaqueaban, mis ojos se llenaron de lágrimas, mi pecho se desbordaba de emoción. No, lloré de tristeza, lloré por todo lo que había soportado durante ese tiempo tras las rejas, por cada noche que dormí sin saber si volvería a ver a mi familia, por cada vez que me trataron como si fuera culpable, mientras mi verdadero acusador vivía libre. Los guardias se acercaron y me quitaron las esposas. El sonido de la abertura metálica sonó como el sonido de la libertad. Era como si el pesado silencio de la celda finalmente hubiera sido reemplazado por un aire nuevo, más ligero y humano. Me puse de pie lentamente, como si no pudiera creer que era libre. Todas las miradas en la sala estaban fijas en mí, pero por primera vez no me sentía avergonzada. Sentí dignidad. Mis pasos hacia la salida del juzgado eran lentos,
pero cada uno se sentía como un triunfo, como si cada metro recorrido fuera una reparación, por pequeña que fuera, por cada injusticia que había sufrido en silencio. No miré a mi alrededor. No quería ver quién dudaba de mí. No lo necesitaba. Ese paseo era mío, y solo mío. Al cruzar la puerta, encontré a mi hija allí de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que por unos segundos todo el dolor pareció desaparecer. Lloramos juntas, sin decir nada. No hacía falta. Había una sensación de victoria silenciosa, un dolor compartido que nos unía aún más. Los nietos también estaban allí. El más pequeño saltaba sobre mi regazo, llorando, y decía sin parar: «Abuela, no vuelvas a desaparecer así». Solo pude besarle la frente y decirle: «Aquí estoy, mi amor. La abuela ha vuelto». El dolor seguía ahí, pero su amor me envolvió como una manta cálida después de un invierno cruel. El alivio fue enorme, pero al mismo tiempo, dentro de mí, aún sentía un peso difícil de explicar. Sabía que la experiencia había dejado profundas estas cicatrices, que nada en mi vida volvería a ser igual. Las heridas no eran visibles, pero ardían. No había libertad sin cicatrices después de pasar por lo que había pasado. La prensa local empezó a llegar. Algunos reporteros querían entrevistas, otros intentaban comprender cómo una mujer inocente había pasado tantos días en prisión por un delito que no cometió. Mi abogado, con mucho cuidado, me pidió que solo hablara cuando estuviera listo, y supe que ese momento no era ahora. Mi voz, aunque libre, seguía temblando. Mientras abrazaba a mi familia, una pregunta me rondaba la cabeza. ¿Bastaría una disculpa para borrar todo lo que he pasado? Y en el fondo ya sabía la respuesta. No, nada puede devolver el tiempo perdido, los días en una celda, las noches de angustia, las miradas sentenciosas, el silencio denso de las autoridades que me dieron la espalda. Nada puede desmentir las palabras que me condenaron sin pruebas, ni hacer desaparecer los recuerdos de los gritos, los empujones, las puertas que me cerraron. Pero en ese momento, lo único que importaba era que era libre. Podía volver a respirar, sentir el aire fresco, sentir el calor de mis nietos, volver a ver el cielo sin barrotes, volver a oler el aroma de mi almohada, caminar descalza por el suelo de mi casa. Cosas sencillas, pero para alguien a quien le han arrebatado todo, se convierten en milagros. Regresé a casa en el mismo coche que me había llevado a las audiencias, pero esta vez, sentada en el asiento trasero, no había escolta, ni sirena, ni un silencio sofocante. Allí estaba mi hija, sosteniéndome la mano, y mis nietos dormitando en su regazo, como si volvieran a estar en paz. Al llegar a casa, estaba tan emocionada que me fallaron las piernas. Me senté en el sofá y lloré. Lloré por todo. Lloré por mí misma, por la injusticia, por la fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Los vecinos vinieron a verme. Algunos se disculparon, otros simplemente me abrazaron. No les guardé rencor. Solo conservé la certeza de que el mundo juzga con rapidez y escucha con lentitud. Pero también aprendí que la verdad tiene poder y que, incluso tarde, puede encontrar el camino de regreso. Y aunque sabía que aún quedaba mucho por resolver, incluso con el proceso de indemnización en marcha, con el intento de limpiar mi nombre oficialmente, con toda la burocracia, lo sabía. Sabía que esta pesadilla, por fin, había llegado a su fin. La mujer que salió de la sala ese día no era la misma que se habían llevado esposada semanas antes. Era alguien que había visto la cara más cruel del sistema y sobrevivido. Era alguien que había perdido su libertad, pero nunca su dignidad. Y eso, nadie más podría arrebatármelo. Hoy, al mirar atrás, aún siento un vacío difícil de explicar. Vivir una injusticia de esta magnitud no es solo una pérdida de tiempo, es una pérdida de paz, de sueño, de confianza y, por un tiempo, incluso de tu propia identidad. Regresas a casa, pero no eres el mismo. Una parte de ti sigue ahí, en esa celda fría, en las madrugadas cuando el silencio pesaba más que el cemento, en los días en que la esperanza parecía una ilusión lejana. Es imposible pasar por algo así y salir ileso. La forma en que ves el mundo cambia, tu fe en las personas, en el sistema,
en la justicia, todo se tambalea. Y lo más cruel es descubrir que el origen de tu dolor estaba en tu propia familia. La traición de mi hermana fue la herida más profunda. Hoy responde por los crímenes que cometió, pero nada de lo que le suceda me devolverá los días que perdí, ni las lágrimas de mis nietos, ni el miedo que aún me persigue a veces cuando cierro los ojos. Si algo he aprendido, es que nadie está salvo de la injusticia. A veces para ser acusado basta con tener la cara equivocada, el nombre equivocado o simplemente estar en el lugar equivocado. La verdad no siempre basta, pero la valentía para plantar cara es lo que te mantiene en pie. Si esta historia te conmovió, si crees que voces como la mía no pueden silenciarse, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada video es un grito contra el olvido, una lucha por la dignidad y una oportunidad para transformar el dolor en fuerza. Y prepárense, porque la siguiente historia les pondrá los pelos de punta. La historia de una abuela que fue arrestada por un crimen que, de hecho, nunca ocurrió. Hagan clic en el siguiente video y continúen este viaje con nosotros.